Hola a todos. A continuación revisaremos el tema prevención de recaídas, un componente esencial en los modelos cognitivo-conductuales para el tratamiento del consumo de sustancias. Como recordarán, la recaída es parte del proceso de cambio y esta puede suceder en cualquier momento durante la etapa de mantenimiento. Sin embargo, es más frecuente entre los 3 y 6 meses a partir de la supresión de consumo. Y cuando una persona recae puede regresar a cualquiera de las etapas previas, incluyendo a la de precontemplación. El modelo de prevención de recaídas fue propuesto por Marlatt y Gordon en 1985 y se trata de un programa de autocontrol diseñado para ayudar a los individuos a anticipar situaciones de alto riesgo y a utilizar estrategias de afrontamiento para prevenir recaídas en situaciones similares. Como pueden observar, en este concepto se distinguen claramente los dos principales objetivos de esta estrategia: la anticipación de las situaciones y su afrontamiento. En este punto es importante hacer una distinción entre dos conceptos: recaída y tropiezo. Es muy frecuente que algunos terapeutas definan la recaída en función de la cantidad de sustancia consumida y consideran que una recaída es cuando la persona consume una cantidad igual o mayor a la que consumían antes, y que un tropiezo es el consumo de una cantidad menor. Sin embargo, la diferencia entre estos dos conceptos no está en la cantidad, sino en la intención que tiene la persona al consumir y en el resultado de esta conducta. En el modelo de prevención de recaídas, la recaída la entendemos como un proceso. En este proceso suceden de manera consecutiva diversas conductas, actitudes y eventos que van acercando al usuario al consumo. Es decir, el consumo, la conducta de consumo no define la recaída, sino todo el proceso involucrado, que puede durar incluso varios meses. Otro elemento importante al considerar la recaída es que en esta intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Verán que estos dos elementos, tanto el concepto de la recaída como proceso y la presencia de varios factores, serán dos componentes esenciales durante las estrategias de prevención de recaídas. Y por otro lado, el concepto de tropiezo, este se define como un acto aislado de consumo tras un periodo de abstinencia. En este caso, la persona, a diferencia de la recaída, no va manifestando ningunos cambios en sus conductas previas que puedan irlo acercando, sino que sucede de manera fortuita, no planeada, y de verdad la persona cuando sucede un tropiezo pudo haberse enfrentado a una situación completamente inesperada. Sin embargo, también una oportunidad para trabajar, en este caso, algunos factores de riesgo que habían sido tal vez olvidados u omitidos, o nuevos factores de riesgo. Un componente esencial para el éxito en la aplicación de la estrategia de prevención de recaídas es la actitud que tenemos como terapeutas ante la recaída. Debemos estar atentos a nuestras actitudes personales y creencias ante esta conducta. Por ello, les pido que se den la oportunidad de detener esta presentación y responder con honestidad a las siguientes preguntas. ¿Para ti qué es una recaída? Cuando tu usuario recae, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? Ojalá que se hayan dado la oportunidad de escribir y de reflexionar sobre estos conceptos, emociones, pensamientos, reacciones que tienen ante la recaída. Y si consideran que estos podrían ser un obstáculo para trabajar de manera adecuada el componente, ojalá estén motivados para modificarlos de manera que su intervención resulte mucho más efectiva. Es importante que como terapeutas ante una recaída
de nuestro usuario mostremos empatía, que no minimicemos ni ignoremos los peligros de una recaída, que se hable de ella como algo que puede suceder, pero que también algo que podemos evitar. Y principalmente redefinir las recaídas como errores evitables y aprendizajes, y no considerarlas como un fracaso trágico. Bien, la, el programa de prevención de recaídas inicia con una evaluación de las situaciones que son susceptibles de riesgo, son situaciones de riesgo. Para ello necesitamos un muestreo amplio de estas situaciones y lo podemos hacer de varias maneras. Una de ellas es mediante un registro, un autorregistro del deseo de consumir. Es un registro similar al autorregistro del consumo, sin embargo, en la columna del consumo se registra si hubo o no un deseo. Es un análisis funcional donde identificamos tanto los antecedentes como las consecuencias de este episodio, y también se sugiere agregar unas columnas para que el usuario registre la intensidad de ese deseo y la duración. Todo eso es material muy valioso para trabajar durante el tratamiento. Otra forma de explorar las situaciones susceptibles de desencadenar un tropiezo es identificar si en un futuro inmediato el usuario identifica la presencia de alguna situación que pueda ponerlo en riesgo, por ejemplo, alguna reunión, algún cambio de trabajo, de domicilio, etcétera. También es muy importante utilizar las recaídas previas para analizar qué fue lo que sucedió, cuáles pudieron haber sido los detonantes, cuáles habrán sido las reacciones que no favorecieron a que este consumo se detuviera en una caída y no continuara y fuese una recaída. Eh, y también las situaciones en las que la persona ha estado a punto de consumir, también cuáles son los detonantes y qué hizo para no consumir. En conjunto, todas estas estrategias pueden ayudarnos a tener un muestreo muy amplio y con ello trabajar durante las sesiones. La primera estrategia del programa de prevención de recaídas es la educación a los usuarios acerca de la recaída y de su prevención. Aquí es importante ayudarlos a modificar tal vez también algunas creencias que tienen sobre la recaída. Es común que se tenga la idea que la recaída es algo terrible, eh, imposible de superar, que es algo que se debe únicamente a que no hicieron algo, a su fuerza de voluntad, ¿no? Entonces es importante que ayudarlos a que identifiquen la recaída como un proceso que puede ser muy útil también como una experiencia de aprendizaje, y sobre todo que durante este trabajo de prevención de recaídas va a ser posible que ellos identifiquen gradualmente todas aquellas situaciones que los ponen en riesgo, a evitarlas y a enfrentarlas. Y esto les dará mayor autocontrol. El proceso de análisis de las situaciones de precipitantes de recaída es muy importante que se base en la experiencia del usuario, con base en todos estos registros que vimos en la diapositiva previa, y no que sea algo abstracto, porque eso no es muy útil. Sin embargo, nos pueden ayudar algunas precipitantes que están como ya muy bien definidos, que están aquí en esta lista. Nos puede ayudar a que el usuario los identifique, pero tendríamos que trabajarlo con el material que él nos presente. Y bueno, algunos de los precipitadores más comunes o detonantes pues son aquellos del entorno, que tiene que ver con lugares, personas, dinero, actividades que se realizan, actitudes negativas acerca del proceso de recuperación, y esto tiene que ver con el concepto que ellos tienen sobre justamente lo que implica una recaída, los estados de ánimo, tanto positivos como negativos, la idealización del efecto de la droga, que es muy común que las personas, después de un periodo de abstinencia,
recuerden solamente la parte bonita del consumo y se olviden de toda aquella parte negativa. Otro precipitante es la prueba de autocontrol, donde ellos consideran que ya serían capaces de volver a consumir ahora de una manera controlada, y esto generalmente ocasiona una recaída. Eh, Habilidades inadecuadas, que ellos pueden identificar qué es lo que no eh, pudieron hacer en esa ocasión y que en este caso sería importante entrenar, modificar. Y el consumo de otras sustancias. Es muy importante que durante el tratamiento se monitoree también el consumo de algunas otras sustancias. Por ejemplo, los usuarios de cocaína pueden minimizar su consumo, el riesgo que implica el consumo de alcohol, cuando es muy común que estas sustancias estén usando de manera combinada, ¿no? Una segunda estrategia dentro del modelo de prevención de recaídas es evitar el efecto de violación de la abstinencia. El efecto de violación de la abstinencia es una distorsión cognitiva o trampa mental que resulta de un tropiezo. Es frecuente que los usuarios ante un consumo, después de un periodo de abstinencia, reaccionen con culpa, se sientan derrotados, frustrados, y todas este tipo de reacciones son las que es importante prevenir para que un tropiezo no se convierta en una recaída. En este proceso es importante ayudarlos a transformar esta distorsión cognitiva de un tropiezo como tragedia a una oportunidad de aprendizaje, y trabajar mucho en la reducción de la pena, la culpa y la desesperación que puedan tener ante un consumo. En esta imagen se observa en la columna del lado izquierdo aquellas respuestas que son favorables y a las que tendríamos que apuntar para poder disminuir el impacto de una caída, y del lado derecho están aquellas respuestas que favorecen la recaída, es decir, estas que acabo de mencionar y que tienen que ver con esta distorsión cognitiva, donde las personas se sienten humillados, apenados, no hablan o ocultan lo sucedido, culpan a otros, eh, empiezan a establecer el contacto con sus consumidores, de alguna manera un pensamiento que pudiera resaltarse es considerar que ya la regaron, que ya perdieron, echaron a perder todo lo que habían logrado, y que entonces pues ya qué más da seguir consumiendo. Es justamente todos estos pensamientos los que hay que eh, modificar mediante la estructuración cognitiva y acercarlos más a estos otros pensamientos que están del lado izquierdo, que previenen una recaída, y es ayudarlos a considerar el tropiezo con seriedad, que fue, claro que es importante, pero que podemos aprender de él, que esto no echa a perder todo lo que ya lograron, eh, también ayudarlos a que se acerquen a sus redes de apoyo y verlo como una oportunidad para analizar todas aquellas circunstancias que contribuyeron a esta situación y por lo tanto evitarlas. Así que esta estrategia es esencial porque se ha observado que esta actitud de derrota ante el consumo y generalmente tiene que ver con que lo atribuyen únicamente a una cuestión personal. Consideran que el consumo se debió solo a su falta de fuerza de voluntad o a su incapacidad. Y recordemos que parte de la estrategia de educación es ayudarlo a ver que existen en la recaída varios componentes que tienen que ver con el entorno, factores biológicos, y que no solamente tienen que ver con su persona. Otra estrategia del modelo de prevención de recaídas es aumentar la conciencia de las decisiones aparentemente irrelevantes. Estas son decisiones basadas en razonamientos y juicios que tienden a minimizar una situación de riesgo que aparentemente no se relaciona con el consumo. Recordemos que el concepto de recaída involucra un proceso en el que intervienen diversas situaciones, pensamientos, conductas que se van encadenando hasta llegar al consumo de sustancias. Por ejemplo, un individuo que tiene 5 meses de abstinencia, al volver del trabajo cambia su ruta habitual
y decide pasar por uno de los lugares donde compraba y consumía sustancias. Después, esta decisión de cambiar la ruta lo hace pensar en el consumo, en las personas, en el lugar donde consumía, las actividades que realizaba. Empieza a experimentar efectos placenteros del consumo, sudoración, taquicardia. Todo ello, por supuesto, en conjunto le generan un deseo intenso por consumir. Y es ahí donde reconoce que está en riesgo de recaída. Sin embargo, esa situación de riesgo en la que está en este momento inició mucho antes, con este cambio de ruta del trabajo. Incluso podríamos irnos mucho antes, a lo mejor con una situación de estrés o qué sé yo. Sin embargo, si la persona aprende a identificar que esta situación de recaída fue resultado de una consecución de decisiones que fue tomando, entonces es mucho más probable que pueda enfrentar de manera efectiva las situaciones que cuando ya está en una situación con un grado de muy elevado de riesgo de recaer. Entonces, si la persona identifica esta decisión aparentemente irrelevante que es cambiar su ruta, puede entonces afrontar esta situación de manera efectiva y entonces retomar la ruta habitual y esto le provocará, por supuesto, una mayor autoeficacia y un mayor autocontrol sobre su conducta. Sin embargo, si ante esta decisión aparentemente irrelevante lo que hace es minimizarla diciendo, ay, bueno, no pasa nada, recordar los viejos tiempos, y entonces no detiene ahí esta decisión que pudo haber identificado como de riesgo, pues lo más probable es que siga la cadena de situaciones, pensamientos, emociones, como vimos en el ejemplo, y por lo tanto la probabilidad de consumir aumenta. Así que esta estrategia es esencial y, como podemos ver, tiene que ver claramente con el concepto de recaída como un proceso y no como un evento de todo y nada. Otra estrategia que se trabaja en el modelo de prevención de recaídas es tratar con la fantasía de volver a consumir de manera controlada. Esta es particularmente relevante en usuarios que establecieron como meta la abstinencia y es muy común que las personas después de un periodo de abstinencia se sientan con una gran seguridad, confianza y empiecen a fantasear con la idea de que posiblemente ya no tengan un problema y que puedan, como otras personas, beber de manera moderada, detenerse e irse a su casa. Sin embargo, si una persona optó por la abstinencia, lo más probable es que haya sido una persona que tenía una conducta dependiente y que difícilmente tendrá patrones de consumo moderado. Así que es importante una estrategia, por ejemplo, a mostrarles que esto puede suceder, invitarlos a que tengan recordatorios desagradables a la vista, donde vean qué difícil fue dejar de consumir, cuántos intentos tuvieron, las consecuencias que acontecieron durante su consumo, eh, y que, como ven, pues es parte también de una educación, del componente educativo que está formando parte de la estrategia de prevención de recaídas. Es esta ilusión de estar curado, que le conocen como la nube rosa, donde la persona tiene reacciones realmente exageradas y consideran que esa imposibilidad de detener el consumo ya quedó completamente lejos y ellos son otros e incluso no entienden cómo es que no pudieron eh, ser bebedores sociales, por ejemplo, ¿no? Y entonces creen que realmente ahora sí tienen esta capacidad de controlarlo. Aquí es importante, por un lado, felicitarlos por sus logros, no minimizarlos, por supuesto, hacerles notar que han hecho cambios muy importantes, pero que justamente todos esos cambios son los que los han traído hasta este momento
y que han logrado que su vida tenga mucho más satisfacciones, menos problemas, ¿no? Y es importante al mismo tiempo de felicitarlos por estos logros y señalar todo lo que han hecho. También mostrar la importancia de estar siempre alertas porque la amenaza de una recaída siempre estará presente. Por supuesto que gradualmente será menor, sobre todo entre más situaciones de riesgo identifiquen y logren enfrentarlas de manera adecuada. Y finalmente, ayudarlos, aunque por supuesto que para algunos es más difícil que para otros, que acepten esta identidad como persona en recuperación y que esto implica que no es posible beber de forma segura. Insisto, este componente es mucho más indicado y claro para los usuarios con meta de abstinencia. Finalmente, dentro del modelo de prevención de recaídas, es muy importante ayudar al usuario a identificar actividades incompatibles con el consumo, a desarrollar nuevas actividades de ocio recreativas que lo ayuden a tener un estilo de vida libre de sustancias. Aquí es muy útil evaluar esas conductas que a lo mejor el usuario proponga como de ocio, recreativas, evaluar realmente qué tan placenteras son, sobre todo pensando en cuáles eran aquellos fines que perseguía con el consumo, por ejemplo, divertirse, desestresarse. Estas actividades deberían tener esas características y por otro lado también identificar algún obstáculo que pudiera tener para lograrlas. Las redes sociales es, eh, yo creo que uno de los aspectos más importantes. Durante los periodos de consumo, que para muchos fueron generalmente durante años, pues su círculo social estaba reducido al consumo, a las personas usuarias de sustancias, así que realmente quedan muy pocas o incluso ninguna que no consuma, así que alentarlos a retomar, a acudir a lugares donde pueda generar nuevas redes de apoyo es esencial para lograr el éxito en la rehabilitación. Por supuesto, el otro componente es el entrenamiento en habilidades, todas aquellas habilidades que ya revisaron en los temas previos y obviamente estarán en función de aquellas déficits que hayan ustedes observado en el usuario, ¿no? A partir del análisis de las situaciones de riesgo, ustedes ahí pudieron detectar cuáles fueron las reacciones que tuvieron ante una situación y por lo tanto ver pues cuáles de ellas haría falta como entrenar o mejorar, ¿no? Puede ser desde cuestiones de habilidades sociales, a manejo de emociones, del estrés, ¿no? Y finalmente el componente familiar. A veces no es sencillo incorporar a la familia en los tratamientos, pero siempre hay que intentarlo y tenerlo presente como parte importante de la rehabilitación, porque la familia podría estar también teniendo conductas que perpetúan el consumo, ya sea minimizando, encubriendo, protegiendo al usuario de las consecuencias del consumo. Entonces es importante integrar a la familia, la pareja o dependiendo cuál sea la red de apoyo más cercana del usuario. Bueno, esto fue una revisión muy general. Les recomiendo que revisen la literatura relacionada. La página, en la plataforma hay algunas referencias. Sin embargo, bueno, pues ustedes pueden buscar algunas otras. En particular, la literatura sobre los escritos sobre Marlatt y Gordon de prevención de recaídas. Y bueno, como conclusión, en este modelo es importante aceptar, ayudar al usuario a aceptar que los tropiezos o las recaídas eh, son parte del proceso de cambio y que justamente el trabajo que realizamos durante el tratamiento ayudará a que estas situaciones sean cada vez menos frecuentes, situaciones de riesgo, y
mucho más probable el éxito para enfrentarlas de manera efectiva. Es importante recordarles siempre que la posibilidad ahí está latente y que nunca bajen la guardia. Que también la vulnerabilidad va disminuyendo gradualmente conforme pasan los años. Y el objetivo principal de la prevención de recaídas es lograr un cambio significativo, no solo al dejar de consumir, sino en todo el estilo de vida, en sus actitudes, valores, forma de pensar sobre sí mismo y sobre el mundo y cómo afrontar y solucionar los problemas cotidianos. La prevención de recaídas implica un cambio en el estilo de vida. Muchas gracias y espero que la información les sea muy útil durante el tratamiento con los usuarios.